Congreso de la República en la página de Facebook para que también puedan compartir este enlace con sus familiares, amigos y puedan también disfrutar de esta conferencia. Antes de dar inicio a la conferencia como tal, vamos a saludar a quienes nos acompañan el día de hoy en la mesa de honor. Saludamos al jefe del área de atención ciudadana del Congreso de la República, Wilfredo Ponce de León. También nos acompaña el señor Alfredo Lozada Bonilla, gerente de la División Institucional de la Asociación de Empresas Inmobiliarias El Perú. Y también nos acompaña el señor Carlos Adriancén Cabrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ahora sí, damas y caballeros, habiendo saludado a quienes el día de hoy nos acompañan en la mesa de honor, vamos a dar inicio a esta conferencia Proyecto de Ley 7041, Arrendamiento Justo para Todos, con las palabras de inauguración y de bienvenida a cargo de Wilfredo Ponce de León, jefe del área de atención ciudadana del Congreso de la República. Bienvenido. Muchas gracias. Es nuestra misión como Oficina de Participación Ciudadana analizar y profundizar y difundir los principales problemas que se tienen entre la ciudadanía. Uno de ellos, aunque no parezca, es este de acá, ¿no? El tema de los arrendamientos, que hay a nivel nacional infinidad de situaciones y problemas. Para ilustrar un poco más sobre este panorama, hemos traído a dos especialistas, Alfredo Lozada y por supuesto el doctor Carlos Adriancén. Ellos nos van a exponer algunas notas, algunas pinceladas sobre esta realidad que no mucha gente conoce, y es verdad, tenemos que poner a disposición de toda la ciudadanía los conocimientos de las dos personas que gentilmente han venido hoy día. Sin más, empecemos de una vez la conferencia. Muchas gracias. Agradecemos al jefe del área de atención ciudadana de la Oficina de Participación Ciudadana, Wilfredo Ponce de León, por las palabras de bienvenida e inauguración. Como lo mencionó él, vamos a pasar al primer tema, la exposición del tema a cargo del gerente de la División Institucional de la Asociación de Empresas Inmobiliarias El Perú, ACI, quien también es abogado, máster en acción política, director del Centro de Estudios para las Ciudades Prociudades de la Universidad Continental, quien también se ha desempeñado como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Además, ha sido director del Fondo Mi Vivienda y regidor metropolitano de Lima y regidor de Miraflores. Por favor, le damos la más cordial bienvenida a Alfredo Lozada Bonilla. Muchas gracias. Cuando uno escucha un bio, un currículum, no sé si sentirme bien o sentirme viejo. Pero bueno, creo que debo sentirme bien. Y esa experiencia que he tomado en estos años, en los cargos que me ha tocado desempeñar, de hecho, de paso he trabajado casi 16 años aquí en el Congreso, me permite ahora poder acompañar en este evento, a quien agradezco, a la área de participación ciudadana, a Wilfredo, a su equipo, a la congresista Patricia Juárez, de estar aquí y poder compartir algo de este tema que a mí me apasiona, que es la vivienda. Y el arrendamiento está vinculado mucho a la vivienda. ¿Y por qué? Si pudieran poner mi PPT, y ahí por favor ponle en modo presentación, si no es molestia, por favor, amigo. Ahí está. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en la vivienda, para acceder a la vivienda en nuestro país, vamos a decirlo como caso concreto, si bien aplica a todo el mundo, por supuesto, pero Perú tiene unas particularidades importantes. Existen 4 vectores. 2 vectores negativos y 2 vectores positivos. Los vectores positivos, vamos a comenzar por lo positivo, son la vivienda en compra, el que compra una vivienda y accede a una vivienda, ¿no? Y es propietario de una vivienda, y el que accede mediante arrendamiento, es el que renta, el que no quiere comprar, no puede comprar y accede a una vivienda arrendada, ¿no? Que es una posesión temporal de un inmueble por un tiempo. Los peligrosos son los de la izquierda, ¿no? Porque los bonitos o los buenos son los de la derecha. Los de la izquierda son el hacinamiento, ¿no? Que es mucha gente viviendo en un espacio pequeño porque no tiene cómo compartir y tiene que meterse todos ahí bajo un mismo techo. Y el otro, que es el más fuerte en nuestro país, que es la ocupación ilegal y la informalidad. Y aquí quiero darles un dato más.
el 93% de la ocupación del suelo en nuestro país, esto es un informe de un organismo muy reputado, es en 93% informal en los últimos 20 años. Nuestras ciudades han crecido 93% de manera informal. ¿Cómo? Con la ocupación ilegal. Y en gran parte, y seguro habrán escuchado este nombre, con la mafia de tráfico de terrenos. Los traficantes de terrenos toman extensas áreas, sean de uso privado, de comunidades campesinas o de uso público, lo toman, se apoderan de estos ambientes y de ahí se lo venden a las personas con necesidades de acceder a un espacio, ¿no es cierto? Y lo único que tiene ese lote es el terreno y la cal, la tiza, que lo lotiza, ¿no? Que le da la forma, porque no tiene agua, no tiene propiedad, no tiene luz, no tiene vías, no tiene veredas, no tiene nada. Así se han creado nuestras ciudades en nuestro país, lamentablemente. Ese es el modelo. El modelo, lamentablemente, de mayor expansión. El modelo que de ahí genera que la persona que compra comience a construir de inmediato, ¿no? Para asegurar ese suelo que tiene, para que no venga a quitárselo, porque sabe que está en informalidad y en ilegalidad que le ha comprado. Entonces construye rápidamente, sin asistencia técnica, y de ahí demanda al Estado que le dé agua, que le dé servicios, ¿no es cierto? Vemos, ¿no? Aquí nos paramos aquí muchas veces acá en el Congreso, yo he trabajado muchos años aquí, manifestaciones, agua, esquema 24, esquema 28, agua para tal lugar, ¿no es cierto? Porque accedieron a una vivienda y viven en un ambiente sin agua. Peruanos que no tienen acceso al agua y tienen que comprar el agua a camiones cisternas en tanques de agua, ¿no? Que los ponen a la puerta de su casa y así compran el agua más cara del Perú, porque el agua cuesta 6 veces más que el agua en una red de agua. Ese es el modelo, que es un modelo lamentable, porque yo creo que la gente no debería pedir agua o propiedad, debería pedir vivienda, porque así es en todo el mundo. Pide, si no tienes, pide cómo acceder a la vivienda, sea a la vivienda para adquirirla y tener propiedad, o sea a mecanismos para poder arrendar. Y no sé si ustedes saben, pero ya existen mecanismos para eso que no son tan difundidos. Desde ACI venimos proponiendo y difundiendo la importancia de la vivienda de interés social, por ejemplo, que existen subsidios para la gente. Que si tú comparas acceder a un subsidio o acceder a la informalidad más barata, es la formalidad, ¿no? Desde el primer día, un pequeño inmueble, por supuesto, pero con agua, con luz, con propiedad, con posibilidades, si te pasa algo, heredarlo a tus hijos, hipotecarlo, eso es la propiedad, ¿no? La informalidad no es propiedad. El comprarle a un traficante de tierras no te asegura nada, ¿no? Entonces, ese modelo hay que cambiarlo. Es un modelo que solo es peruano, ¿no? En general, se procede igual. En la parte del mundo accedes a una vivienda formalmente, ¿no? La pagas al crédito o con subsidios del Estado que te ayuda a poder acceder a la vivienda, ya sea en compra y renta. Entonces, entrando un poco más a los temas, estos son los 4 vectores. A mí me gusta siempre que trato de dar una charla, compartir las cosas de manera clara. No hay más que estos 4, ¿no? El hacinamiento o la ocupación ilegal, que son los reyes en nuestro país, lamentablemente, y son los peligrosos, y los otros que son los ideales. Por favor, ¿podrías pasar a la siguiente? Gracias. ¿Qué tenemos? Entrando ya al tema de arrendamiento, ¿no? El arrendamiento, de acuerdo al Código Civil, es la posesión temporal de un bien a otra persona, de un bien inmueble, ¿no? El Código Civil regula claramente el arrendamiento. El arrendamiento es este contrato que celebra una persona que es propietaria o tiene el dominio sobre un bien y una persona que quiere vivir en ese bien y lo paga en renta. ¿Correcto? ¿Estamos todos ahí? ¿Bien? ¿Sí? Y si tienen alguna duda, en cualquier momento levantan la mano si es una duda que va el tema. Wally me dice que vaya más rápido. Voy más rápido. Después las preguntas al final. A mí me gusta dialogar, pero bueno, al final las preguntas entonces. Me han puesto las reglas, son así. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Y qué se ha trabajado? Y yo tuve la suerte de participar en esas 2 leyes que se dieron acá en el Congreso, en el equipo del congresista Carlos Brus, que fue quien sacó estas normas ya hace varios años. Uno, ¿qué ocurría? Y les cuento, ¿no? En la época de un presidente que tuvimos, que se llamó Juan Velasco Alvarado, salió una ley de arrendamiento, del inquilinato, ¿no? Que ponía en la visión en que hay un malo y un bueno. El malo es el que es el dueño de la edificación y el bueno es el que arrienda. Pero sabemos que no es tanto así, ¿no es cierto? Sabemos que no es tanto así. Hay gente que arrienda un bien, que es su único bien que tiene, es lo único, y de repente alguien se mete y se queda 5 años ahí y sin pagarle un sol, ¿no? Y no puedes alojarlo porque el Poder Judicial te sale más caro, demora mucho. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que en las relaciones económicas y en los contratos existe un equilibrio. No hay bueno y malo, hay 2 partes, ¿no? Como el contrato de compra-venta. El bueno no es el que compra, el bueno no es el que vende. Son partes que deciden en una contratación poder sacar adelante un negocio jurídico. Después, en el Alan García 1, salió la ley del inquilinato, que no se podían subir los alquileres. ¿Qué generó toda esa regulación? Que nadie quiere alquilar.
Que nadie quiera construir para alquilar, lo que pasaba en Argentina hasta hace poco, ¿no? Y que pasa todavía, que nadie quiere construir para arrendar. ¿Por qué? Porque no sabes si te van a devolver bien, no sabes si te van a congelar la renta, por tanto no quieres ese negocio, no me meto. ¿Y qué generas? Regresando a la otra, por favor, qué pesado que soy, regresando a la otra. Generas que haya poca renta. Limitas el acceso a muchas personas que no pueden comprar un bien porque no tienen el ingreso, no tienen para la inicial o no quieren comprar, lo limitas a poder acceder a una renta formal. Porque acá en el derecho hablamos de las viviendas formales, ¿no? De la vivienda formal. Lo limitas porque la sobreregulación hace que alguien no quiera invertir en vivienda. Como sería buenísimo. Por ejemplo, ahora los chicos jóvenes que estudian dicen, ¿para qué me compro una casa si yo quiero ir a estudiar una maestría, sacarme una beca, irme? ¿Para qué compro un inmueble teniendo ingresos? Prefiero arrendar, ¿no? Entonces arriendo en un lugar pequeñito, pero que tiene arriba su sala de parrillas, tiene piscina, comparto con la gente joven. Monstruo, eso se llama el multifamily en otros países. En Estados Unidos gran parte es renta. Entonces arriendo, tengo ahí con la tranquilidad arrendar, y cuando quiero irme a otro lado, no, ya no me gusta este distrito, me voy a otro, arriendo en otro. Pero para que se genere eso, tiene que haber un impulso y un incentivo para que se construya vivienda para renta, ¿no? En otros países, como te digo, mire, no están lejos, porque no es de Europa, Estados Unidos, no, Chile, Colombia, los desarrolladores inmobiliarios construyen edificios no para venta, también para venta, por supuesto, sino para renta. Se llama la renta orgánica, donde un solo propietario tiene, como ocurre muchas veces, porque si uno se va por ahí a ciertas zonas de nuestra ciudad, hay personas que tienen muchos espacios para arrendar, ¿no es cierto? Y lo arrendan a mucha gente, ¿no? Pero de manera informal, ¿no? Medio ahí bajo la sombra, como conversamos con Carlos. Pero este es de manera formal. ¿Y qué genera eso? Que podamos acceder a más vivienda. Entonces el que no tiene para comprar o está juntando su inicial, puede arrendar. Solo se pueden lograr estos estímulos con incentivos para que los negocios... Si yo te digo mañana que las rentas no van a poder subir o no pueden ser en dólares sino en soles y no sube nada, ¿quién va a querer hacer el negocio de arrendar? ¿No es cierto? Entonces hay que generar mecanismos. Por eso es tan importante la regulación. La regulación es sumamente importante para generar que algo vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Nosotros ahora somos segundos exportadores de arándanos. ¿Sabían eso? Segundos exportadores de arándanos. Hace 20 años no veías una planta de arándanos en el Perú. Pero existe una regulación que promueve el agro, que promueve la agroindustria, y ahora somos segundos exportadores de arándanos, ¿no? Como de espárragos, de palta, bien bacanes, ¿no? Pero hace 20 años no. ¿Y qué pasó? ¿De la nada? No, hubo una regulación que promovió el desarrollo agrario, ¿no? Y así son, las regulaciones son sumamente importantes. O incentivan algo o lo mandan al hoyo. No hay otra. Así es, por eso la importancia de la regulación. Entonces, para promover estos vectores, y ahora sí, muchas gracias, disculpa de nuevo, regresar a la segunda, ¿qué tenemos en el tema de arrendamiento ahora con leyes? Donde dicho sea de parte, también participó Wally en estas normas. Una, la de desalojo notarial. ¿Qué permite la de desalojo notarial? ¿Qué identificamos y qué pasó? Habían, o hay, todavía hay por supuesto, porque esto no se ha solucionado, unos pillines que se meten a una casa, se meten a un cuarto y no salen, ¿no? Y no lo saca nadie. Demándame pues, vete al Poder Judicial. No. ¿Han visto eso o no? Y no lo saca nadie. 2 años, 3 años. Y son expertos, ¿ah? Pasan de uno a otro. De ahí cuando lo logran sacar, después se mudan a otro. Desde que entran a la casa, ya saben que se van a quedar, ¿no? Entonces comenzó a salir esto y se hizo toda una corriente que eran los morosos, ¿no? Para que vean cómo en el derecho y en los negocios y en los contratos no hay parte buena y parte mala. Imagínate una señora que con todo el esfuerzo de su vida, matándose, trabajando 50 años, se compra un departamentito para tener una rentita ya que su jubilación es de 320 soles. Compra el departamentito, se lo arrienda a un pillín y le dice, no te pago, pues, ya estoy aquí, que me saque el Poder Judicial. La señora es el único ingreso que tiene, su departamento. ¿Quién es la parte buena, parte mala? No hay eso en un contrato. Por eso la visión del legislador tiene que ser de un equilibrio en los contratos. Y por eso ahora se promueven normas como esta, la ley de desalojo notarial. ¿Qué permite el desalojo notarial? Es una ley que salió en el 2017, que gracias ya se está difundiendo más. En el centro de estudios que tengo, que dirijo, por ejemplo, damos clases para los agentes inmobiliarios y les promovemos que en los contratos que hagan ellos para sus clientes, que son arrendadores, pongan esta cláusula que permite que el proceso de desalojo de un moroso, no de una persona que está pagando, sino de alguien que deja de pagar,
Y no que deja pagar un día, sino que deja pagar un tiempo, por supuesto, porque hay personas como todos, y quién no ha pasado, que a veces no te llega plata al bolsillo, demoras un poco, y por tanto, no puedes pagar un mes, oye, te pago la siguiente. Contra esos no, sino contra los vivos, los que saben que se van a ir a quedar, permite ir a un proceso con intervención de un notario. Para eso hay que cumplir una serie de regulaciones, pues si pasa a la siguiente está la regulación, para que sepan todos, como dice la canción. Hay que cumplir con ciertos formalismos. Por ejemplo, una escritura pública cuesta 200 soles, y terminan se muevan son 150, pero te asegura o te ayuda a asegurar que si la persona no paga o se cumple el plazo del arrendamiento, tú puedas no ir a la vía judicial, sino ir a donde el notario. Y el notario verifique si o pagó o no pagó, venció o no venció, no hay más que hablar. El notario no pagó, bacán, acta, levanta su acta, no pagó, no depositó en la cuenta bancaria que se exige, tiene que cumplir, y la lleva al notario. El notario dice, señor, aquí está. Con eso, en nuestro proyecto inicial, recordará Wally, decíamos que con eso era acto suficiente para que el notario pida el auxilio de la fuerza pública, venga, vas a la comisaría, el policía iba, señor, ¿usted ha pagado o no ha pagado? Te vas. No, pero ya se va, señor, ya, acabó la gracia. Y le debes a la señora tanto o al señor tanto. En el debate, pues así ocurre, y ese es parte del debate de un proyecto de ley, se dijo, no, que el notario no puede pedir intervención judicial. Qué loco, ¿no? El notario puede hacer prescripción adquisitiva de dominio, puede otorgar propiedad, puede ahora que creo que hasta divorciar, me parece, ¿no? El notario ahora, pero no puede certificar que alguien no pagó y llamar al auxilio de la fuerza pública. Claro que puede, pero bueno, hubo un informe ahí en su momento del Ministerio de Justicia. Entonces se necesita la presencia de un juez, pero un juez que ya no entra a evaluar pruebas, un juez que ya no entra a evaluar, que demanda que la apelación, que no invento, que el otro, que me invento, que el sitio. No, ya no. Un juez que solo tiene que ejecutar. Y si alguien quiere apelar eso, la apelación es sin efecto suspensivo. ¿Y qué quiere decir eso? Porque no todos son abogados acá. Que no se cambia lo que ya está dictaminado. Si tú apelas, es sin efecto suspensivo, no hay problema, apele, señor, apele, perfecto. Pero eso sí, usted se va de la casa. Si usted no tiene la razón, regresa, ¿no? Entonces el pata dice, no, ya que voy a apelar, si yo no, ya sé que yo perdí, ¿no? Entonces, es muy importante tenerle un contrato, uno como disuasivo, porque es como una cámara, ¿no? La cámara no agarra ningún choro, ¿no? Pero si el choro ve una cámara y dice, pucha, aunque ahora ya la verdad que no creo, pero por lo menos la cámara disuade, evita que se cometa un acto. Entonces el que quiere ser vivo y quiere hacerle esto a la señora que ha ahorrado toda su vida para tener su departamentito, o a la persona que con esfuerzo ha construido un segundo piso, su techito ya ha construido ahí un inmueble y quiere alquilarlo para tener un ingreso mayor, porque ya no tiene otro ingreso, el que va a arrendar dice, no, mejor acá no me meto porque ellos saben, desalojo notarial, no, esta vaina me frío, mejor me voy. Entonces, esa es una norma que trabajamos porque este tema de arrendamiento es importante darle todo un marco jurídico para que se promueva el arrendamiento formal, ¿ya? La número 2 de las normas que trabajamos en su momento y que son parte de este entorno, porque no ha habido otras, la número 2, por favor, mi amigo. Esta, la 2, y que la ponía la otra, es el bono de renta joven. Es un bono parecido al de vivienda de interés social, pero dedicado para arrendar. A las personas, en el momento se llamó renta joven porque era para jóvenes, pero ya está abierto para todos. Una persona que tiene ingresos, pero no muchos, no puede acceder todavía a una cuota inicial, porque el banco no le da todavía un crédito hipotecario, porque no tiene, puede acceder a una renta. El Estado le da. Este le he sacado del propio Fondo Mi Vivienda, actualizado al día de hoy, le he sacado hoy día, para no estar desactualizado en las normas, porque si me baso en solo en la ley ya tiene 4 o 5 años. Entonces, ¿qué dice? Entre montos de alquileres de 920 soles a 1920 soles, el Estado te da un subsidio para que tú arriendes, y el subsidio el Estado no te lo da por regalón, como tampoco el de vivienda de interés social, sino porque eso es positivo para el Estado mismo, porque es un agilizador de la economía. Eso se ha analizado, que esos subsidios de vivienda, a diferencia de los subsidios que te ven en la mano y los gastas, pero los de vivienda, los de renta, promueven un mecanismo multiplicador en la economía. Además genera impuestos, formalidad, porque para hacer eso ya tienes que estar formal, hacer un departamentito mejor para alquilar. Entonces, esto tiene un impacto positivo. Es un subsidio que no es para gastarlo en comprar en consumo, sino para dar un movimiento a la economía. Entonces, eso es un efecto multiplicador mayor a lo que el Estado invierte. Por eso esto para el Estado, los subsidios en vivienda o en arrendamiento, no son vistos, porque no son un invento peruano, por supuesto, no son vistos como un gasto, son vistos como una inversión para el Estado. Por ejemplo, tienes un alquiler entre 920 y 1920, el Estado te da 620.10 para tu bono mensual, ¿no? Para el pago mensual de tu alquiler te reparte 420 para el pago de la cuota mensual, y los otros 190 ¿para qué?
para que los ahorres, los guardes en una cuenta especial durante 5 años. Y después de 5 años, si multiplicas, ya tienes para una cuota inicial de una vivienda para ser propietario. Es un primer paso para... No todo el mundo quiere acceder a una vivienda comprada. Yo les voy a contar una historia que me la contó no sé quién, se me olvida el nombre, pero es buena. Pinochet, en el gobierno de Pinochet, ¿saben quién es Augusto Pinochet? Presidente de Chile durante muchísimos años. Él dijo, vamos a darle fuerza a la vivienda y vamos a darle fuerza a las fronteras. Entonces en Arica construyó edificios de vivienda, el Estado construyó un montón de edificios y se los regaló a la gente para darle fuerza a la frontera, ¿no? Para no tener que darle fuerza por acá, chilenos son Arica, chileno, te voy a poner estos edificios. Le dio a gente que no tenía muchos ingresos o nada. ¿Qué pasó el primer mes? La gente comenzó a vender las chapas. Después comenzó a vender los inodoros. Después las puertas. ¿Por qué? Porque la preocupación de esas personas no era la vivienda en ese momento. ¿Cuál era? Comer. Era gente de muy bajo. No todos pueden acceder a una casa y poder mantener una casa. Los que tienen casa acá, ¿es caro o no es caro mantenerla? Es caro. Cuesta todo, que el predial, que el esto, que el otro, el municipio, que es nuestro gran... Porque los propietarios no somos propietarios, ¿no? Porque las municipalidades nos cobran impuesto predial. Es decir, nos cobran un alquiler por donde viven. Al final no somos propietarios los propietarios. Siempre somos una especie de arrendatarios. Pero bueno. Y otras cosas. Y mantener una cosa cuesta. Claro, pero que no hay mejor placer y bienestar para una familia, para un padre, una madre, darle a sus hijos un lugar donde vivir, donde estudiar, donde compartir, donde comer juntos, donde dormir juntos, donde pelearse, ahí en nuestra casa por último, donde pasarla bien, ¿no es cierto? Es el sueño de todos, la vivienda propia. Pero no todos pueden acceder a una vivienda, el arrendamiento es una muy buena opción, pero eso requiere regulación que la promueva, ¿no? Esta es una muy potente, que no es invento de acá. No es invento peruano, porque no hay que estar inventando la pólvora. Esto lo vimos en Chile, no me gusta mucho poner de ejemplo a otros países, menos en particular algunos, pero hay que poner las cosas buenas y traerlas para acá. Y aquí está, ¿no? Este bono se usa y se usa en otros países. En Estados Unidos existe vivienda social, existe bonos, pero con un objetivo, darle satisfacción a la vivienda para que no tenga la gente que tener que ir a buscar un tráfico de tierras, a estar hacinados, ¿no? Eso no da satisfacción. Y si vamos un poquito más allá y hemos traído, ¿no, Stephanie? Unos brochures donde el último informe que hemos hecho con ASEI es cómo la vivienda formal cierra brechas sociales. Porque una vivienda formal queda con vivienda de interés social o del esfuerzo antes, las viviendas formales que se inician en el proceso natural de una vivienda, viene con agua, viene con luz, viene como propiedad, ¿no? Entonces, una vivienda informal no. Una vivienda comprada comenzó con un tráfico de tierras, no. Hay que pelear el agua 15 años, hacer las marchas, ¿no? Pagarles a la asociación, hoy va, los dirigentes, que después no aparecen ninguno, y después de 15 años viene Sedapal y hace la obra de agua, y esto pasa en todo el Perú. Si hiciéramos viviendas formales de un inicio, la brecha deja de continuar. Ustedes saben que en los últimos, esto es un estudio del Instituto Peruano de Economía, que en los últimos, del 2019 al 2023, se invirtieron 15.000 millones de soles en agua, en obras de agua. Y la brecha de agua no ha disminuido, ha subido. Claro, porque sigue la brecha, porque no vas al problema, que es la informalidad o la ocupación ilegal. Porque el informal no le queda otra. Cuando no hay formal, vas a la informalidad, como el gota a gota. La gente que va al gota a gota va porque quiere ir al gota a gota. ¿Por qué va al gota a gota? ¿Por qué se va a pensar ahí? Porque no tiene capacidad de que un banco le dé un crédito. No le gusta irse. Le digo, qué lindo, voy a ir a pedir a este señor en su moto. No tengo otra. Si el banco me diera, voy al banco, ¿no? Pero no tienen acceso al crédito, no ganan, no tiene planilla. Señor, a ver sus 3 últimas boletas. Boletas, pero si yo tengo un carrito sanguchero. Ah, no, poca no le doy. ¿Dónde me voy para seguir creciendo? Entonces, la informalidad que se ve sometida a las personas es porque falta formalidad. O como decíamos con Carlos también, porque la formalidad, y yo uso un término muy bueno, es muy estúpida a veces, ¿no? Muy exagerada, ¿no? Muy exagerada, que hace que el incentivo sea irte a la informalidad. Entonces, regresando al arrendamiento, pero todo está ligado. Nada está suelto en la vivienda. Todo está ligado. En general, todo está ligado, ¿no es cierto? Y este es un tema muy importante ligado a algo fundamental, que es el objetivo. Acceder a una vivienda formal, sea en compra o sea en renta. ¿Y cómo accedemos a ella? Por favor, ¿me avisan cómo estoy el tiempo? Sí, cosa. A ver, y ahora entrando en un tema tributario, porque como profesor, que también algo soy, me gusta ilustrar un poquito y comentar lo que no saben. No todos sabemos todo, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. El impuesto a la renta, y entrando más al tema ya, ¿no?, del proyecto de ley, el impuesto a la renta tiene 5 categorías en nuestro país.
¿Cuál es el impuesto a la renta? El impuesto que cobra el Estado, impuesto, su nombre es bueno, impuesto. No tiene por qué cobrarte, te lo cobra porque está impuesto. Te lo impone el Estado y no tiene por qué sustentarlo, porque es una potestad del jus imperium del Estado clavarte un impuesto y lo tienes que pagar porque está en la norma, tiene que cumplir con unos requisitos, pero desde que está. Hay uno que grava la renta, hay uno que grava el consumo. ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el que grava el consumo? Que todos lo pagamos y todos aquí hoy día lo hemos pagado seguramente en algún momento. Excelente, el IGB, que es el impuesto cuando uno consume, paga. Formal, informal, todo lo pagamos, ¿no? Es bueno, bien recaudador, ¿no? Y existe otro impuesto que es al trabajo. Los que estamos en una planilla, viene SUNAT y dice, ¿por qué si me iban a pagar 3.000, por qué estoy recibiendo 2.500? Porque 500 se lo ha llevado SUNAT. Ese es el impuesto al trabajo. Entonces, impuesto al trabajo, impuesto al consumo, impuesto a las ganancias de capital. ¿Cuáles son las ganancias de capital? Hay dos formas, el que vende inmuebles y el que arrienda inmuebles. Entonces aquí están las tres categorías de impuesto a la renta y como esto tiene una clase de impuesto a la renta, el que no lo sabía, ya lo sabe. Miren, primera categoría, que es la que paga justamente la que estamos hablando en este proyecto de ley, es la que se paga cuando uno alquila un inmueble. Cuando uno arrienda un inmueble, el arrendador paga un impuesto. La tasa verdadera es 6.25, pero tiene un deducible del 20%, por tanto paga el 5% de la renta. Es decir, si yo arriendo un inmueble a 100 soles, pago 5 soles de impuesto a la renta. Yo tengo que ir y pagárselo a SUNAT, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? La segunda categoría es ganancia y capital para las ventas de inmuebles. Cuando uno transfiere un inmueble, exactamente la misma tasa, 6.25, le deduzco el 20%, el 5% se lo pago a SUNAT cuando vendo un inmueble. La tercera es la que paga cualquier persona jurídica, cualquiera que está metida en la actividad empresarial, paga rentas de tercera categoría. También las personas naturales, cuando se someten al régimen de persona natural con negocio. Si quieres, alguno de acá tiene ese RUC, que es persona natural con negocio y paga tercera categoría. Cuarta categoría y quinta categoría son rentas del trabajo. Cuarta, cuando tú prestas un servicio, pero sin una relación de dependencia. Los clásicos, recibo por honorario, muy bien. Recibos por honorario. Yo no tengo una dependencia, ¿no? con el que me paga, le presto un servicio acá, un servicio allá, recibo por horario, cuarta categoría. Y quinta categoría es la otra. ¿Cuál es la otra renta de trabajo? La que sí tengo un régimen de dependencia, que es la de planilla, la llamada en planilla, ¿no? Entonces ahí tenemos los 5 regímenes o las 5 categorías, vamos a decir, del impuesto a la renta, ¿no? No hemos hablado del impuesto al IGB, ya saben cuál es, esta es renta. Entonces, entrando ya a materia del proyecto de ley, este proyecto de ley, que yo lo he analizado, lo he revisado, he chequeado también las observaciones que hace el MEF, porque esa observación del proyecto de ley, cuando me envió Wally toda esta información, como me invitaron a venir aquí, analicé, y pasando a la siguiente, ¿qué pretende? ¿No? Esto es súper importante, porque es la matriz del proyecto de ley. ¿Qué hace el proyecto? Para pagar los impuestos, existen 2 teorías económicas, o vamos a decir 2 formas de hacerlo. Con el devengado o con el percibido. ¿Cuál es el devengado? Cuando yo sé que voy a recibir algo, pero todavía quizás no lo he recibido, que es actualmente lo que rige el arrendamiento. Yo arriendo un bien a 100 soles mensuales, vamos a decir, y el 30 de enero vence, el 30 de enero, yo a los días siguientes, SUNAT me da un cronograma de pago según mi RUC, tengo que ir a pagar mi impuesto por el arrendamiento, que son 100 soles de renta mensual. ¿Cuánto sería el impuesto? 5 soles, tengo que ir a pagar mis 5 soles. ¿Me pagó el arrendatario? No, eso no importa, porque ese es devengado. No importa si me pagó o no me pagó. Yo tengo que ir con los 5 soles y pagárselo a SUNAT. Si no, SUNAT me va a poner intereses y si no cumplo, me va a multar por no pagar mi impuesto. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuál es el otro criterio de impuesto, de la forma de pago del impuesto? El percibido, que como su nombre lo dice, pago cuando lo percibo. Entonces, a diferencia del otro caso, si no me pagó el arrendatario mis 100 soles, yo todavía no estoy obligado a pagar el impuesto. Cuando me pague, ahí voy con la platita y lo pago. ¿Correcto? Aquí no estamos haciendo nada subjetivo. Estoy poniendo solo los hechos, cómo es la norma y algunas ideas, por supuesto, que les he dado sobre el tema de la vivienda y creo que cómo uno debe promover y enfocar el tema de la vivienda. Eso sí. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué dice un poco acá en resumen el tema? Dice, ¿no? La persona que arrienda un inmueble paga el 5% de impuesto a la renta, de cada renta que tenga, ¿no? Puede ser mensual, semestral, anual. Yo puedo pactar con mi arrendatario que le arriendo un bien y me paga el año completito,
¿no? No es obligatorio que sea mensual, puede ser cada 6 meses, 2 meses, quizás el Estado dice, te doy el año completo, compadre, para estar olvidándome estar pagando. Cuando me da el año completo, yo tengo que ir a pagar la renta ese año completo y tengo que ir para todo, ¿no? Esta persona debe pagar impuesto bajo el concepto de devengado. Ese es el criterio que aplica SUNAT, que aplica, la ley de impuesto a la renta. SUNAT es un operador nada más, no le echemos la culpa de nada, es un operador de las normas, si bien tiene sus criterios claros. Según el INEI, en el año 2023, y he sacado ahí exactamente lo que dice el MEF, recibió 297 millones de soles por concepto de impuesto a la renta de primera categoría, quiere decir a personas naturales, ¿no? 297 millones de soles. Eso es un dato. Revisando el informe del MEF, me parece interesante y tiene cosas valiosas, por supuesto. Dice que uno de los mayores incumplimientos, y ahí vamos a nuestra informalidad, en el impuesto a la renta, es el de arrendamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no paga impuesto por arrendamiento. Yo en una clase que tenía con los agentes inmobiliarios, una señora que ya era 20 años agente inmobiliario, y le digo, sí, porque el impuesto a la renta hay que pagarlo. ¿Qué hay que pagar impuesto por el arrendamiento? Sí. No sabía. 20 años y nunca había escuchado eso, ¿mes? 20 años en el negocio. ¿De verdad, señora? Pues señora, si hace 20 años debe decirle a sus clientes que paguen. Ya que paguen o no que paguen sus clientes, porque ella ya consigue un arrendatario, ya es problema de ellos. Pero usted tiene la obligación, como agente inmobiliario que va a ser registrado por el Estado, de informar los impuestos que se tienen que pagar, ¿no? Ya que el que pague y no pague es cosa de ellos. Pero bueno, para que vean que no está difundido y no es muy cumplido, porque nadie se da cuenta, dicen, ¿no? Y es un tema bien interesante este del impuesto a la renta en el arrendamiento. Porque dicen, sí, pues los informales no pagan, pues los que tienen ahí sus cuartitos y arriendan. No es tanto así. Yo conversando alguna vez con unas personas que arriendan casas de playa, ¿no? En las zonas más ricas de Lima, kilómetro 100, Asia, ¿no? 112, ahí son casas de alto valor, ¿no? Que arriendan la temporada de playa, 3 meses, puede costar $25.000. No sé cuántos pagan impuesto a la renta por arrendamiento. No sé. No voy a decir nada, no voy a acusar a nadie, pero no sé. Entonces, cuando una vez me dijo, sí, porque el informal, oye, compadre, ¿tú pagas impuesto a la renta por tu casa que arriendas ahí en la playa tal? No, pero, entonces estás en el saco de la informalidad, ¿no? ¿Por qué hay que cumplir con los impuestos? El primer deber moral que tenemos, antes de señalar cualquier cosa, es pagar nuestros impuestos. No, pero que el Estado se gasta la plata. Esas son excusas. Cumplamos en pagar los impuestos siempre, ¿no? Pero bueno, y eso es interesante por este. Entonces, SUNAT dice en su informe que han logrado bajar el incumplimiento del impuesto en los últimos 20 años o 10 años de 47 a 35%. Han logrado bajarlo. Pero igual es altísimo el incumplimiento. 35% yo creo que se quedan cortísimos, ¿no? Entonces hay un tema ahí de, ¿y por qué la gente no paga el impuesto al arrendamiento? Entonces dice, en su observación al proyecto, que lo que pretende es que ya no se pague con devengado, sino con percibido, ¿no es cierto? Ustedes tienen claro, ese es el objeto del proyecto de ley, que yo ya no pague cuando la obligación de pagar, sino cuando el arrendatario cumple en pagar, ¿no? Porque hay arrendatarios que no pagan meses, entonces ¿cómo voy a pagar yo si no me ha pagado nada? Yo estoy obligado a pagar. Ya están corriendo intereses, sí, es así. Entonces esto dice el informe SUNAT que esto puede promover la informalidad, porque ya es un impuesto poco pagado o con mucho incumplimiento. 5 minutos, acá. Entonces, esta es la idea del proyecto. Le he soltado todas las cosas que hay ahí. Hay una más que tengo sobre el proyecto de ley. Y esta es la propuesta legislativa, ¿no? Este es el proyecto de ley, como se presentó, que no difiere mucho del dictamen ya de la Comisión de Economía. Eso tiene un dictamen. Este proyecto de ley, por lo que he podido ver, está en cuarto intermedio. Está en debate en el Congreso en el pleno del Congreso. El tramo para hacer una ley es primero proyecto de ley, pasa a la comisión especializada, la comisión especializada emite un dictamen, el dictamen se eleva al pleno, se vota, se aprueba o no se aprueba. Si se aprueba, se manda al Ejecutivo, una autógrafa, el Ejecutivo dice me gusta, lo firma el presidente y lo publica. Si no le gusta, lo observa, regresa y hay otro proceso más. Bueno, eso es, grosso modo, cómo se hace una ley. Entonces, está ahí. ¿Y qué es lo que dice el proyecto? Que me parece interesante, que es muy puntual. Hay proyectos enormes, ahí que entre el debate y todo se quedan ahí. A mí me gustan los proyectos chiquitos puntuales, que van ¡pum! Este va a una palabra. Pasar de devengado a percibido, ¿no? Que si está bien, si está mal, esto estamos analizando ahora, ¿no? A ver qué parece. ¿Cuál es un argumento sólido que tiene el proyecto de ley? Que dice, equiparemos la forma en que las personas naturales pagan sus impuestos. ¿Cuándo pagas tú tu impuesto al trabajo? ¿Cuando te pagan o el día que te toca que te paguen así no te hayan pagado? Cuando te pagan. Es decir, a lo percibido,
¿no? No es que, imagínate que tu jefe te dice, no, hoy ya no te pago, te pago en una semana, pero igualito tú tienes que ir a pagar tu impuesto. No, no. Tú pagas cuando te pagan. ¿Cómo es el impuesto, el recibo por honorarios? Cuando te pagan o lo devengado o lo percibido. Ahí hay una conjugación, pero es a lo percibido también. Entonces, lo que quiere es equiparar la situación. Pero me pongo en la situación del MEF también, porque hay que ponerse en la situación de todos, ¿no? El MEF dice, oye, esto ya es alguien no lo paga, no lo pagan ya. Si hacen esto, lo van a pagar menos, porque la gente anda el pretexto, no me pagaron. Entonces, sugerencia, se puede, ¿no? Sugerencia porque todavía no... ¿Qué dice SUNAT? El MEF, perdón, que es el que informa, porque SUNAT no informa el MEF. ¿Qué dice el MEF? Dice, eso del impuesto a la renta, la quinta categoría, hay un agente retenedor. Hay alguien que tu empleador, no es que tú pagas el impuesto a SUNAT, ¿no es cierto? En la planilla. El empleador te retiene una parte de tu impuesto y él lo paga a SUNAT. Entonces tú pagas de todas maneras. Tú no puedes ir a decirle, mira, ¿sabes qué? No quiero pagar impuestos. Deposítame nomás, yo me encargo. ¿No puedes hacer eso? No puedes. No, señor, yo soy agente de retención. Estoy obligado a retenerte. Igual en recibos por honorarios. No todos, pero sí muchos son agentes de retención. Si tienes la categoría de agente de retención, yo te retengo. Entonces, lanzo la propuesta, no sé si hay algún asesor del congresista acá, en todo caso, ustedes lo trasladan. ¿Por qué no se evalúa que el arrendatario sea agente de retención? ¿Por qué? Porque ahora es importante para el arrendatario que el arrendador pague impuestos. Desde hace unos años se emitió una norma que permite que lo que yo pago por arrendamiento, esa renta, sea deducible de mi impuesto a la renta. Es decir, yo tengo hasta 3 UITs para deducir al año por varias cosas. Porque usualmente la deducción que tengo yo, a ver, vamos a explicar así rapidito. Si yo tengo 1.000 soles de ingreso al año, ¿qué es lo que hace la ley? Te dice 20% es todo tu deducible, pagas sobre 800. Ahí con otro queco, pero más o menos así. No tengo deducibles específicos para las personas naturales, a diferencia de las empresas. Que la empresa, deduzco el pago de mi trabajador, deduzco la gasolina, deduzco el almuerzo que metí con el directorio, voy deduciendo cosas, ¿no es cierto? En las personas naturales no, nuestra deducción es una deducción supuesta. Supongo que tu 20% es todo lo que tú gastas para generar la renta, ¿no? Entonces salió una norma en que te permite, y por eso era la boleta electrónica con DNI, ¿no? A veces que le dicen, ¿qué quiere, factura o boleta electrónica con DNI? Cuando uno va al restaurante, ¿es así? Porque uno puede deducir los gastos que tienen los restaurantes. El 15% del total te lo mandan a tu impuesto a la renta. Entonces tienes un poquito de deducción. Pero también puedes deducir lo que pagas de arrendamiento. Entonces ahora la renta, y eso es una forma de promover que el arrendador pague su impuesto a la renta. Porque ¿cómo sustentas que pagas arrendamiento y que te pueden deducir? Pidiéndole a tu arrendador los recibos de SUNAT de haber hecho el pago. Entonces ahí hay un incentivo. Pero a veces te dice, ¿quieres que pague impuestos? Entonces te subo la renta. ¿No? ¿No es cierto? Entonces ahí se juega en eso, ¿no? Ahí veo varias caras que me dicen sí. Entonces, si vamos al mundo formal, real, el que tenemos que hacer, y la preocupación es que los que ya pagan dejen de pagar, porque yo creo que siempre se debe promover que más paguen, ampliar la base, ¿no? No que a los que pagan hay que exprimirlos, no. Más gente pague, que más gente pague los impuestos, ¿no es cierto? Eso es un deber moral. Entonces, si queremos eso, preocupémonos en incentivos o herramientas para que más paguen. Si el temor es que los que ya pagan dejen de pagar, ¿por qué no ponemos en la norma que el arrendatario es un agente de retención? Entonces, ¿cuánto te debo pagar? 100 soles, pero tu impuesto es 5, y ese 5 me va a servir para deducir a mí, ¿no es cierto? Porque me va a servir este impuesto que este arrendamiento que pago yo, entonces yo pago por ti. ¿Me entiendes? Lo que te debo dar a ti, entonces te doy solo 95. ¿Y saben qué les digo? Ayuda. Porque es una vaina, está recordando qué día hay que pagar el impuesto a la renta por arrendamiento. Hay que pagar al mes siguiente, a veces el 20, el 21, el 20, y a veces te olvidas. Y tienes que entrar a la página web de SUNAT y pagar el impuesto y te olvidaste y ya te clavaron intereses. Entonces, ya el arrendatario mismo me da la diferencia y él asume el impuesto con mi plata, claro, ¿no? Entonces, él retiene. Con eso nos olvidamos del problema que dejen de pagar, porque el que paga va a querer que el otro demuestre que ha pagado, ¿no es cierto? Entonces, agente de retención. Con esto quiero terminar y seguramente habrá un espacio para preguntas y conversar, que es lo más rico de todos los conversatorios, por supuesto. Muchísimas gracias de ella. Te agradecemos.
agradecemos por su exposición a Alfredo Lozada Bonilla, director del Centro de Estudios para las Ciudades ProCiudades. Continuando con estas conferencias, con estas ponencias, vamos a invitar a nuestro siguiente panelista, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, doctor en Administración por la Universidad de Cataluña, España, y máster en Economía en la Universidad de Boston. Recibimos a Carlos Adriancén Cabrera. Mientras convertimos el auditorio en una discoteca para que puedan ver la presentación, es decir, apagar la luz, quiero agradecer a los organizadores, a don Wilfredo, por haberme hecho la vida más fácil. Porque la charla de mi antecesor ha sido una sesión de clase impecable en la que yo solamente voy a acompañar con algunas reflexiones técnicas sobre el proyecto de ley. Porque a veces, como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Y así que vamos a los detalles, porque si no se han quedado dormidos, porque nadie ha podido, de lo magnética que ha sido la presentación, ya conocen la materia. Así que yo puedo avanzar bastante rápido. Si me permiten avanzar una página más. Este es un proyecto de ley que habla de pago de impuestos justos por el arrendamiento de inmuebles. Y esto es algo que hay que mirar con especial cuidado, por favor. Siguiente, por favor. Es algo muy preciso. Se pide que se quiebre esta maldición de lo devengado y no obliguemos a la gente arbitrariamente a pagar impuestos que eventualmente se darían o no se darían. Pero mientras se gozaba de una extraordinaria presentación, calculé, para que tengan una idea de esta presentación, de qué tamaño es el pago mensual promedio en el Perú por arrendamiento. En el Perú, que hay cerca de 1.200.000, ¿sí? El pago mensual es 20 al mes, 20 soles. Aquí algo no cuadra. O muy pocos pagan arrendamientos, considerando la cantidad de corporaciones que pagan arrendamientos, pues aquí hay un montón de gente que no cumple. Siguiente, por favor. Bueno, la ley sugiere que las rentas de primera categoría se perciban en el momento como correspondería en un mundo ideal. Siguiente, por favor. Se pide la opinión de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera. Caray, qué cantidad de gente debe tener esa comisión. Y pasemos a la siguiente, no voy a entrar. Dice que hace la iniciativa con un montón de textos, pasar de devengado a efectivamente pagado. Siguiente, por favor. Y se habla de la renta ficta y los efectos, según la comisión, siguiente por favor, no genera perjuicio para el Estado. Es una cosa maravillosa. Le facilita la vida a las personas y no genera ningún perjuicio. Para eso vale la pena entendamos que lo que el Estado peruano recauda por ese concepto es muy poquito. Es el 4% de la recaudación de la SUNAT, y ustedes saben bien que en el Perú la recaudación es tasas, contribuciones y tributos. Y esos son más o menos el 21% del PBI. Vale una reflexión en este caso. Ustedes van a entrar pronto en una campaña electoral y el candidato, cualquiera sea, le va a decir que para hacer una obra va a aumentar la base tributaria, porque todos van a pagar impuestos con él. Mire, desde 1970 que hay cifras, el ratio de presión tributaria en el Perú es una línea horizontal, 21%. Nadie ha podido elevar la base tributaria. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los peruanos no tienen para el vitute. No solamente es informalidad, porque la SUNAT le cobraría a todos los que tienen ingreso. Una enorme cantidad de peruanos nunca ha tenido empleo y si las cosas siguen igual, un empleo adecuado no lo va a tener. Vale la pena que lo tengamos claro. Si tiene un candidato que le dice yo voy a financiar un auto para todos los profesores de historia económica o de justicia, y yo soy profesor de justicia y bienestar para una universidad peruana y una norteamericana, y en ese contexto me darían un subsidio. No, no va a haber para eso. Eso lo van a sacar de las escuelas, lo van a sacar. Tributo que sale es muy difícil de recuperar. Siguiente, por favor.
El estudio aludido hace un comparativo de costos que habla que el cambio tiene más beneficios, no lo puede medir. Los beneficios económicos y sociales se justifican, es la opinión de quien suscribe. Es fundamental considerar medidas de acompañamiento, es lo más probable. Y eso lo vamos a ver más adelante. La educación y la comunicación con los contribuyentes serán claves para, de alguna manera, cuadrar lo que no cuadra. Porque el proyecto hace cosas muy concretas. Siguiente, por favor. Vamos directamente al análisis económico de la propuesta. Siguiente. El vocablo justo. Desconfíen cuando hablen de justo, de justicia, de justiciero. Porque en términos neomarxistas es una cosa tan difusa como hablar de justicia como la equidad que da el burócrata, que es lo más parecido a el abuso que hace un cubano, un venezolano o un gringo cuando te dice justice and fairness, es decir, es justo que una chica compita en box contra un campeón que se considera mujer. Para ellos eso es equitativo, pero no es justicia. Pero en fin, el uso neomarxista de la palabra justicia es la cosa más maleada. Se presta a desigualdades, es intolerante, ignora los reclamos, es muy difícil de aplicar, es arbitraria, como cuando la SUNAT nos dice, miren, está bien que yo aplique, porque es más cómodo para mí, el devengado. La racionalidad es cuestionable y se genera una serie de cadenas de injusticia cuando se hace eso. Las consecuencias siempre son negativas. Hoy día se recaudan 20 soles al mes por cada uno de los alquileres formales, que es un desastre. Siguiente, por favor. ¿Pero qué es, según los economistas? Yo soy decano de una facultad de economía, les voy a hablar de economía tal como las vemos los economistas. Implica el orden creado por el mercado, que consiste en la adaptación de multitud de circunstancias no capturables, ningún principio de justicia, y yo sé que le estoy rompiendo el corazón al doctor Lozada, ningún principio de justicia elegida por nosotros es válida. Tampoco requeriría que justifiquemos nuestro destino ante los demás. La distribución del ingreso es simplemente un subproducto del proceso interpersonal. Quien le dice que yo desde un ministerio voy a decidir lo que es justo, estoy simplemente usando la palabra para oprimirlos, empobrecerlos, corromper el sistema. El país no está parado por casualidad. Siguiente, por favor. Los resultados del mercado pueden ser decepcionantes, incluso trágicos, pero no afectan la libertad de nadie y en ese sentido son justos. Porque el mercado lo único que dice es que usted tiene derechos, que si usted va a un cerro y se construye una casa en el cauce de un río, usted debería tener una tarjeta de propiedad, una propiedad. Si no se puede dar, usted no puede estar ahí. La justicia, sin embargo, se presta el vocablo justicia, a 1000 palabreos. Un conjunto de principios morales que tiene como objetivo crear oportunidades para que todos tengan una vida digna. Eso es palabreo. Y lo dictamos en los cursos de justicia social y economía del bienestar, donde buscamos soluciones justas definidas a gusto del cliente. Siguiente, por favor. Según la teoría económica, lo justo es lo que beneficia a ambas partes que tienen claros derechos de propiedad y estabilidad en sus decisiones. Cuando queremos subsidiar a los propietarios, encareciendo las casas, eso es injusto. Cuando queremos beneficiar a mi prima, que es arrendataria, eso es injusto. Así de claro. No se trata de que yo decida que es justo. Es la interacción social lo que determina que es justo. Si mis primos se quedan durmiendo toda la noche, su salario es justo. O todo el día, perdón. Siguiente, por favor. Pero aquí viene la complicación, los detalles contables. Cuando se aplique el criterio, bueno, esto lo he explicado mucho mejor que yo, el doctor Lozada, pero lo voy a poner. Cuando se aplica el criterio de los mercados, se determinan los resultados tanto positivos como negativos que se deben imputar en el periodo. Un Dios decide cuánto cobrarnos. Simplemente. En cambio, lo percibido toma en cuenta lo que pasó. La presentación del doctor Lozada es impecable. Idealmente, deberíamos transitar hacia aplicar reglas tributarias hacia lo percibido, pero existen algunas complicaciones. Siguiente, por favor. Wally, yo voy a terminar bien rápido. Hace poco en la UPC escribimos un libro sobre informalidad y a mí me tocó el capítulo.
Lo que sí les puedo decir que cuando les hablen de informalidad, la cosa es mucho más sencilla de lo que incluso decía De Soto. Requieren básicamente combinar un mundo en el cual la irracionalidad de la norma genera incumplimiento. Y el incumplimiento te hace informal y te excluye. Pero cada vez más en un círculo vicioso enorme, donde al final ser informal es una maldición. Pero la mayor parte de la economía es informal, la mayor parte de la economía es pobre. Conforme se reduce la informalidad, la economía crece en los últimos años hasta que elegimos al hermano de Antauro, y con el hermano de Antauro comenzamos a crecer, y creo que el esposo de Nadine, comenzamos a crecer de 6 o 7% a un crecimiento cercano a cero en la actualidad. El milagro peruano ya se acabó, hay almas de Dios que consideran eso. ¿Qué pasó? Básicamente explotó la informalidad. Los gringuitos se fueron a trabajar afuera y los cholitos como yo trabajamos más o nos vamos al mundo informal donde ganamos menos, estamos excluidos e incumplimos muchas leyes, porque no se pueden cumplir muchas veces. Como pagar un devengado cuando no tienes para comer. Por eso son los 20 soles. Siguiente, por favor. Y siempre es bueno, nada mejor que ver cifras, el cable a tierra. Ya saben que los primera categoría recaudan ripio, pero para la SUNAT de estos tiempos, ripio es mucha plata. Siguiente, por favor. Bueno, alguien se está comiendo a sus hijos. Este es algo siguiente, volvamos al descontrolado déficit, que es básicamente decir lo mismo que el déficit. El déficit, doctor Ponce, está desatado. Este es solo el déficit del gobierno en general. El déficit del sector público ya está en 5%, y esto es a septiembre. Cerrado a diciembre, si no hay magias contables, debemos estar en 6%, y el Perú guardó toda reputación fiscal al tacho. La situación fiscal es crítica. El déficit fiscal explosiona, urge cerrar el déficit. ¿Qué es el déficit? Ingresos menos gastos. Tengo que elevar ingresos, por ejemplo, subir la tasa, no eliminarla, no pasar a devengados, pasar a imaginados si quieren, y luego bajar gastos. Eso no llamen a la señora Boluarte para bajar gastos. Todavía hay mucha ropa bonita que usar. Siguiente, por favor. El siguiente gráfico, que evidencia en este caso, si me permitan pasar al siguiente gráfico, es más malo. Hay algo que se llama la oportunidad, y en este momento la presión tributaria con los mejores precios del mundo se está derrumbando. Se han comido 3 puntos del PBI de recaudación porque la economía no crece. Así de simple. Subieron mucho, lo rebotaron, pero comenzó a caer, y en este momento dicen, ¿saben qué? Yo tengo una idea, ¿por qué no pasamos de devengados a percibidos? Y se ríen en tu cara en la SUNAT. Posiblemente lo hagan, pero si lo hacen, vamos a ver lo que van a hacer en respuesta a eso. Si al final el Congreso se impone. Siguiendo, por favor. Si creemos que la recaudación mal es una mala noticia y que el déficit está abierto es una mala noticia, veamos cómo gastan. Y estos gastos son la cosa más rara del mundo para el último trimestre. Yo, que soy más o menos un economista que mira cifras, de pronto veo una línea así que se vuelve así. Eso es, digamos, inusual. No pasa que los gastos se congelan, pero se han congelado para yo tener esa cifra para ustedes. Y aún así, fíjense cuánto ha subido el gasto público. Casi 10.000 millones de dólares en pocos años. ¿Cuál es el problema? El problema es uno mucho peor. El siguiente gráfico. La deuda está fuera de control. Y el Perú, por esto de la deuda agraria, y ustedes no saben, paga 3 puntos más por colocación de deuda soberana que los chilenos. Nosotros, nuestros bonos son comprados, pero son comprados como bono basura, no como bono de un país que tiene grado de inversión. Estamos tomando deuda cara. El señor que tiene el file, si usted de repente pronto se desea casar y se le dan un préstamo para comprarse una casa a 35% al mes, no lo tome. La tasa alta significa no. Deuda cara, al ritmo que está creciendo, las preocupaciones del señor Velarde en el BCR, que estamos gastando como locos irresponsablemente, son ciertas. No solamente tenemos un déficit fuera de control, no solamente la recaudación cae, no solamente sube el gasto, sino que la deuda cara está subiendo.
Y usted dirá, ¿qué tipo? Tenía que ser profesor de economía. Por favor, Wally, no lo vuelvas a invitar. Pero este viene y es el peor gráfico. Siguiente, por favor. El siguiente gráfico mira la calidad institucional del Perú. Los valores de los peruanos. Es la gobernanza del sector público. Yo sé que nadie ve, pero yo les voy a contar que si comparamos al Perú contra Noruega, en cumplimiento de la ley, en corrupción burocrática, en o sea, cumplimiento del respeto a la gente, en tolerancia a la violencia ideológica, en efectividad del gobierno, todas las líneas de arriba son de países del primer mundo. Los de abajo, todos son los peruanos. En todos los rubros de calidad institucional somos africanos. Porque si ahí ponemos a Uganda, a Zambia o al Congo, están pegaditos a nosotros. No nos hemos dado cuenta, pero el Perú cambió. El Perú es un país con instituciones prostituidas. Hace poco hablaba con otra eminencia, no con el doctor Lozada, pero con un famosísimo abogado que en una conversación decía, los peruanos no somos africanos. Y entonces les puse el gráfico con los africanos y sí, tenemos las mismas cifras de prostitución institucional de los africanos. Acá ustedes salen y pueden ser aceptados porque el servicio básico de seguridad ciudadana no se cumple. El servicio básico de educación, saben cómo se cumple, de salud, cómo se cumple. Hemos transitado hacia un ambiente de prostitución institucional como nunca hemos visto desde que se mide. Esas son cifras del Banco Mundial. Y el reflejo de esto es básicamente producir muchísima informalidad. Son sellos de informalidad. Cuando un señor para construirse una casa tiene que coimear a alguien, simplemente invade. Cuando un señor va a un hospital y le dan pésimo servicio y además no le dan el servicio, ve de dónde en el mundo informal se la obtiene. La informalidad, señores, campea en el Perú y no por casualidad. Nuestras instituciones se han prostituido. En pocos meses, usted quizá están contentos por eso, va a tener que elegir no un candidato. No, por favor, no elijan candidatos, elijan gobernantes. Si hay uno feo, antipático, pesado, que dice cosas que no le gustan, pero que ustedes saben que va a gobernar bien, voten por eso. Simpáticos como yo, descártenlos. No sabemos que podemos caer en la tentación. Más bien el doctor Lozada, que es una persona muy dura, además yo sé que los he espantado, podrían votar por él. Por mí no, porque yo trato de ser simpático. ¿Esto qué implica en el mundo? Implica los 20 soles. Nadie paga impuestos, o casi nadie paga impuestos a la SUNAT. O como diría Velasco, en el Perú, y lo dijo delante mío cuando era un niño, y casi me vomito siendo niño, Velasco decía, en el Perú el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo o de pagar impuestos. Eso decía el dictador que la gente quiere tanto. Siguiente, por favor. ¿Qué reflexión les puedo dar frente a esa situación? ¿Resulta justo reducir las arbitrariedades tributarias solo al sector de los arriendos para congraciarse, no sé, con los que arriendan? Mi suegra, por ejemplo, pobrecita señora, su jubilación la tienen arriendo. No, hay muchísima gente que sufre criterios tributarios leoninos. ¿Qué cree que harían mis alumnos que trabajan en la SUNAT para compensar el hueco de algunos cientos de millones de dólares que generaría la medida? Porque los gringos y las mineras sí pagan primera categoría. Y los bancos sí pagan y un montón de plata. ¿Okay? Me clavarían un nuevo impuesto. A mí a lo mejor nos quitan el descuento de restaurantes o le cobran por la educación superior. Alguna barbaridad se les va a ocurrir. La medida resulta oportuna, ya vieron las cifras fiscales. Fiscalmente suicida porque en lugar de cortarnos un dedo, le van a cortar la mano a todo el público. Y no es correcto. ¿Debería el Congreso invertir tiempo y recursos en una iniciativa no privada, habiendo tanto por hacer? Y sobre todo, con el mayor respeto del mundo, no hay ningún congresista acá, tanto por corregir, porque el Congreso no se está sacando 20. ¿Es verosímil que el Ejecutivo observe la ley? Eso es algo discutible porque el Ejecutivo vive del Legislativo, pero debería observarla. Siguiente, mi recomendación, para hacerlo corto, de la mano con una reforma a la gobernanza que elimine causales de informalidad,
Se debe descartar la iniciativa. Me encanta pasar de devengado a percibido. Pero ¿se imagina quién va a pagar en un país con estos valores? ¿Ya? Y hay que transitar hacia una reforma tributaria que paguen todos, que no hayan feriados en este país, sino en Navidad y el 28 de julio. Porque sí tenemos un motivo para estar orgullosos, los que hemos nacido en ese país, ser peruanos, país de gente maravillosa. Yo discrepo con todos estos genios que le ponen etiquetas a los electores, que los electores peruanos eligen mal. Los electores peruanos votan muy bien, solo que últimamente no cuentan sus votos. Así de prostituidos están. Nadie sabe quién salió elegido en las últimas elecciones, por amor de Dios. Por amor de Dios. Si no, pregúntenle al señor Villanueva. Entonces, personalmente me encanta la idea, estoy con la idea del proyecto, pero deberían borrarla. No es ninguna buena idea, puede ser perniciosa para los intereses del país. Y entendamos que en su próxima elección, señores, voten por un gobernante. Y ese gobernante no la tiene fácil. Hace unos segundos, el doctor Ponce me decía, ¿y cómo le va a Milei? ¿Cómo le irá de mal a Milei, que tiene indicadores de gobernanza, de corrupción, de incumplimiento estatal, de incumplimiento de la ley, similares a los peruanos? Incluso nosotros estamos mejores en calidad regulatoria. La tiene dificilísima. Trump la tiene dificilísima. Donald Trump la tiene dificilísima, tratando de borrar el desmadre que le ha dejado Biden. Así de claro. Estados Unidos ya está en declive. Crece, y no le voy a decir España, con Sánchez les ha ido muy mal. Entonces los peruanos sí tenemos que volver a tener colegios como los que teníamos en los 60, cuando ya estaba en secundaria el doctor. O sea, mentiras. En los 60, policías como los que teníamos. Por Dios, el Perú ha retrocedido y tenemos que recuperar. No hay nivel de vida. Eso sí, como economista le tengo que decir, nunca hemos comido más los peruanos. Cuando le digan que antes éramos más ricos, no tienen evidencia para eso. Sí, somos muy desarrollados y subdesarrollados y nos hemos alejado del techo. El techo cada vez está más alto para nosotros. El aprovechar esta discusión para tener una estructura tributaria neutra, simple y nada arbitraria, haría que este día sea un día especialmente valioso para nosotros. Y ya lo saben, por favor, escoja, señora, gobernantes, no candidatos. Como cuando elige al nuerito. Usted tiene que buscar un hombre que va a poder acompañar a la hija, no que va a vivir de la hija. Sin otro particular a todos, y especialmente a Wally y a la mesa, espero haber sido de alguna utilidad para ustedes. Bueno. Le agradecemos por su ponencia a Carlos Adriancén Cabrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Habiendo culminado con las dos exposiciones que teníamos programadas para el día de hoy, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para las personas que nos acompañan todas las semanas, ya saben cómo es la dinámica. Por temas de tiempo vamos a aceptar 5 preguntas. Por favor, levanten la mano. Vamos a hacer todas las preguntas y luego vamos a pasar a la ronda de respuestas. Asimismo, por favor, a las personas que van a hacer uso de la palabra se les pide elaborar su pregunta de manera precisa y directa. Levantan la mano y aquí el personal nos va a apoyar con el micrófono inalámbrico. Gracias. Muy buenas noches a la mesa de honor, a la colega Milagros Salazar de la Torre, OPC, y una bendición del Papa Francisco para todo el equipo a lo largo de este año en Martes Democrático. Soy el doctor PhD Abel Gutarra, en San Martín de Porres, 35 años de cátedra de ejercicio, embajador de la marca Perú. Los expresidentes García, Toledo y Humala, en el 2002, buscaron darle forma al Acuerdo Nacional. Y justamente en el objetivo 2 se toca crecimiento con equidad y justicia social. La 10ª política de Estado tiene que ver con el acceso a la vivienda. Para la mesa, ustedes consideran que el proyecto de ley favorece plenamente el acceso a la vivienda y por otro lado, el otro criterio dispar de la SUNAT
que establece el Código Tributario de la Justicia y Equidad Tributaria del que se ha hablado en estas exposiciones? ¿Cuándo se aprobará este proyecto de ley? Los mineros aquí en la calle, 8 días, lograron la ampliación del Reinfo. Y entonces, ¿cuánto van a demorar los señores congresistas en aprobar esta ley para que pase al Ejecutivo y entre en vigencia? ¿Este proyecto de ley favorecerá realmente el arrendamiento y el mercado inmobiliario? ¿Este proyecto de ley frenará la autoconstrucción y la informalidad de las viviendas? ¿Este proyecto de ley favorecerá o restringirá la evasión y evasión tributaria en los contratos de arrendamiento? Finalmente, ¿este proyecto de ley cambiará la política persecutoria en vez de la política de sensibilización a los contribuyentes de la SUNAT? Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos con la segunda pregunta, por favor. Buenas tardes con todos. Gracias por la exposición, ha sido muy buena. Una pregunta así, de repente, que algunos lo han vivido y hemos visto de parte del doctor Lozada que lo ha mencionado. Es con respecto a si de repente podrá existir algún tipo de procedimiento más eficaz con respecto a las personas que no quieren pagar ese arrendamiento. En realidad existen las leyes, todos debemos cumplirlas, pero sin embargo existen todavía individuos que no lo están haciendo. Aparte que por parte de las personas que están arrendando es muy engorroso. Debemos tener una cantidad de dinero para poder pagar a un abogado o de repente una persona, notario, o de repente un tipo de instancia, ¿no?, para poder desarrollar rápido este proceso. Un caso particular, mi señora madre tenía en alquiler unas tiendas y había una persona que tenía como 2 años, creo que antes de que salga la ley. Yo estaba trabajando, soy militar en retiro, estaba trabajando en Ayacucho, junté a mis comandos para venir a Lima y sacarlos. Esa era mi idea, la verdad. Pero sin embargo después tuve el asesoramiento de un abogado y me dijo, no puedo hacer eso. Pero me dolió bastante que durante 2 años no pueda pagar, o sea, no quiera pagar una tienda. Entonces la pregunta va en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, si le podemos pasar el micrófono a la tercera persona. Buenas noches. Mi pregunta es según lo que he escuchado, pasar del sistema percibido, devengado a percibido, ¿no? Lo que he entendido es de que el inquilino va a SUNAT y le cobra, paga al dueño la cantidad menos el impuesto, ¿no?, que le toca al dueño pagar en SUNAT. Pero me imagino, pienso yo, que era bueno que lo expliquen, que posteriormente a este pago, ya restándole el pago que va a hacer el propietario a SUNAT, va a ir el inquilino, ¿no?, a SUNAT a hacer el pago correspondiente, porque me imagino que es todo un movimiento que se evitaría de no ser así, ¿no? Quisiera que lo expliquen. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el inquilino, ahora como estamos en estos tiempos, se va de la casa que está alquilando, te la deja la casa destruida, sin aparatos, todo deshecho, todo destruido? Sería bueno que el propietario participe esto quizá a la comisaría de distrito, que sea, para que le repongan, porque es todo un dinero de mantenimiento de la casa para volver a alquilar, ¿no? Me parece que esto también debe contemplarse. Y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi casa hace unos meses se ha instalado el gas natural, ¿no? Algo aparte de esto, pues sería bueno que también den una postura. ¿Qué pasa? Cálida inició la operación y para eso no recibimos ninguna información de parte del distrito. Nos agarraron de sorpresa y comenzaron a instalar en todas las casas el gas natural. Hicieron con un ruido más de como 2 semanas, ya casi por cumplir el mes. Ruido todo el día y lo que es peor, no importa el ruido se puede tolerar. No se puede ni lavar ropa porque era un polvo que te ensuciaba la ropa mojada. Aparte de eso, los cimientos de las casas se han sentido y han quedado así, ¿no? No sé, al menos yo, mi casa es de material noble, ¿no? Una casa de material.
como algunas yo vivo en el distrito Suquillo, como algunas casas que son aledañas a mi casa. Las demás son de quincha y adobe. No tienen mucho que reclamar, pero sí, yo, ¿no? Ha dejado sentida mi casa. ¿Qué pasa? En mi distrito nadie te da cuentas de esto, no hay quien reclamar, pero la casa ha quedado sentida. Y para reforzarla, un posible sismo que pueda suceder, uno no sabe, ya hay que tomarse las providencias del caso, ¿no? ¿Y qué pasa? Por mi casa hay gente que alquila. Y los inquilinos, pues también, que ante esto, pues están, ¿no? Y esto es todo un gasto. Gracias. Muchas gracias. Pasamos con... Ok. Sí. Buenas noches. Yo voy a hablar en mi caso, no como que arriendo, sino arrendando. Bueno, buenas noches. En mi caso, yo soy arrendataria, o sea, yo rento un departamento en estos 10 últimos años. Yo he vivido 10 años en Alemania. No se le escucha. Ya. Yo alquilo, o sea, yo vivo en un departamento alquilado, arrendataria. Yo soy arrendataria. Ya. Pero resulta que yo pago mensualmente, puntual, hasta un día antes de la cuota que me toca. Pero las personas que me rentan nunca pagan impuesto. Pido, por favor, impuesto, porque quiero tener un crédito para comprarme un departamento, porque yo he vivido 10 años en Alemania. Y en el tiempo que estoy aquí, estoy rentando ya 3 diferentes en la zona que vivo ahora actualmente, pero me toca cada departamento con cada deficiencia que te muestra en el departamento una maravilla. Sí, todo está bien, el contrato, todo está perfecto, el agua esto. Y ojo, que vivo en Lima 27, ¿ya? Entonces, Lima 27, por Guardia Civil, ¿ya? Con Guardia Civil con Parque Sur. Ya, por eso digo Lima 27. Pero no es mi único caso, porque yo tengo amistades que viven así, en arrendatarias, y dicen, alquila, porque uno quiere mantener la zona, la seguridad, que es la zona donde uno vive es más segura, cámaras por todos lados, no te falta agua, no te cortan agua, nada más. Pero ¿qué voy? A las 3 personas que estoy viviendo, les digo, por favor, dedúzcanme, no me deduzcan, por favor, recibo normal de arrendataria. Ninguna me da hasta la fecha. Y cuando yo les digo, por favor, y ya se va a vencer la fecha del contrato, pero me dicen, pero me dan a entender, si quieres continuar, pero no impuestos. Entonces, bueno, yo continúo. Pero resulta que ahora yo escucho, o he malentendido, que el impuesto va a ser, ¿cómo le llaman ustedes? ¿De vengado? ¿Algo así? Ustedes lo llaman de vengado, no sé, que el inquilino va a pagar. O sea, ¿voy a pagar mucho más de mi renta? No, sí, te suben cada año. Suben cada año. No, espero que, claro, por impuesto no, pero es indirecto. Para mí yo me siento engañada, porque igualito la renta más el impuesto que ustedes lo están llamando de vengado, lo va a pagar el inquilino. O sea, yo le pago lo que le tengo que pagar. Y yo voy a pagar al Estado el impuesto que ustedes llaman de vengado, o sea que yo voy a estar cargando lo mismo. Ok. Ahora, un favor, solamente, si ustedes están hablando de proyecto de ley arrendamiento justo para todos, ustedes han tratado más sobre invasiones, sobre lo que el Perú está formado, sobre la ilegalidad de posesiones, ¿no? Y yo, la verdad que es una historia, porque, mejor no digo nada, de repente hay por aquí, ¿cómo ustedes van a hacer una ley si nosotros que hemos traído un poquito de plata, de dinerito, que nos ha costado tanto trabajar fuera, y usted que está, discúlpeme que lo señale, ha estado fuera, que citan Chile, que citan no sé qué más países,
saben que en el extranjero nadie va de impuestos. Nadie va de impuestos. Nada que te cargan para aquí, que le cambian de nombre, que le ponen otra palabrita, encubriendo otra cosita. O sea, ustedes, y cómo nosotros, yo en mi caso, ¿cómo es que yo le exijo a la señora, usted me dijo que estaba perfecto y firmó un contrato que está perfecto, pero sabe que a la semana se me inundó todo el departamento? ¿A quién exijo? No, pero ¿sabes qué? Voy a arreglarlo, pero tú puedes decirte, o sea que yo tengo que pagar una mudanza que me cuesta 1.200 soles. ¿Qué es lo que me cuesta? Porque yo tengo un montón de libros. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que han hecho uso de la palabra en esta ronda de preguntas. Ok, en todo caso, ahora sí, vamos a dar pase a nuestros ponentes para las respuestas. Ok, tenemos una última intervención, por favor. Solo un favor, y lo digo especialmente pensando en la señora. Ni el señor Lozada ni yo somos congresistas. Somos tan invitados como ustedes. Si fuéramos congresistas, estaríamos armando una bronca de la patada. ¿Ok? Ese no es el caso. Nosotros venimos a opinar sobre un proyecto, por eso lo hemos hecho. Sí, señora, le hemos caído antipático. Yo siempre caigo antipático, no se preocupe. Pero sí quería poner eso en defensa de la integridad del señor Lozada, y porque yo no soy congresista y considero que el puesto de congresista es un puesto honorario. Bien, ahora sí, por favor, vamos a pasar con la última pregunta. Buenas noches, muchas gracias por sus ponencias. Mi pregunta era, ¿qué mecanismos y estrategias creen que son necesarios para promover la presión política entre la población desde diferentes sectores, ya que son personas que han tenido experiencias desde la academia, el sector privado y también instrumentos políticos que se podrían servir para que este tipo de proyectos lleguen al Congreso y se aprueben de una manera más efectiva? Muchísimas gracias. Ahora sí hemos culminado con esta ronda de preguntas. Gracias a cada uno por sus intervenciones y vamos a pasar con los panelistas para la ronda de respuestas. Esa pregunta, que es muy difícil, se la voy a dejar al doctor Lozada. Yo quisiera, si me permite, tratar de responder las preguntas cuando me acuerde del tema y el autor, si hay algo que no le parece al autor, me dispone. En relación al señor profesor de la Universidad de San Martín de Porras, le digo que no en todas sus extensiones. Todo lo que usted ha dicho, no. En segundo lugar, todos tenemos una memoria dispersa. Señora, le explico. Quienes pagan el impuesto a la renta por primera categoría son los dueños, usted no. Que el sueño sea un chaca-chaca, esa palabra que no vamos a decir, y que no cumpla con ustedes, no cumpla y no pague impuestos, tenga usted un consuelo, llévese un consuelo. Un señor presidente que está preso, de apellido Toledo, etiquetaba a la SUNAT como la maldita SUNAT. Pues créame, la SUNAT lo va a agarrar pronto, más aún en la zona que usted vive. Y lo que va a hacer con este señor, usted va a sentir pena por él. La SUNAT sí no perdona. Claro, tiene recursos limitados, hay mucha presión política, pero es una institución moderna de la cual los peruanos nos debemos sentir tanto atemorizados como orgullosos. Ninguno de esos señores va a ir al cielo cuando se muera. Son cobradores de impuestos y cobran todo lo que la ley les permite. ¿Y no hicieron nada? Ajá.
son malos, no vaya usted a creer que son buenas gentes. Yo, dejándole siempre las preguntas más difíciles a mi colega, sí quisiera referirme a algo que dijo usted. En el Perú la tasa de crecimiento de la inversión en los últimos 5 años es 0. Incluye a las casas. Salvo los edificios que estamos viendo últimamente, por mucho tiempo ha habido sequía. Cuando vimos que al costado del castillo de Chancay, un castillo muy bonito en Chancay, han puesto un megapuerto los chinos, estamos todos los peruanos felices y motivados, porque es la única inversión que hemos visto en 10 años. El Perú está en declive y la tasa de crecimiento de la inversión privada, también en construcción, es negativa. ¿Qué implica eso? Que pueden abusar de usted, sobre todo si otras instituciones distintas a la SUNAT, porque este país está lleno de regulaciones que deberían defenderla, están pintadas. Y da vergüenza. Pero eso no depende ni del doctor Lozada ni de mí. Pero la vamos a usar extensivamente para destacar todo lo que hay que cambiar en ese país. Y antes de dejarle la responsabilidad, sí, hay que pelear cada día. Es un país lindo, nos gusta, ok, hay que pelearlo todos los días. Y va la respuesta de la señorita estudiante. ¿Dónde está? No, la señorita estudiante, que habló de actividad política. Usted es ciudadana, todos los ciudadanos, todos los que estamos acá, tenemos la obligación de pelear y defender ese país. Y no caminando en una fila diciendo hay que darle subsidios a tal grupo o exonerar de impuestos. No, entérese, vuelva a ser una ciudadana cuidadosa, estudie este decreto y busque todos los casos de injusticia e ineficiencia que hayan y como ciudadana participe en las redes. No cabe decir vamos a juntarnos y todos juntos con la mano de algún líder que usualmente tiene su propia agenda, vamos a cambiar el país, porque no va a cambiar el país. Con instituciones débiles, los que llegan y piden poderes absolutos, no quieren límites, llegan para robar. Si usted quería saber para qué quería llegar Sendero Luminoso, ya lo sabe con Castillo. Para eso llegaron. Entonces, no hay inversión y es importante que usted participe en política, discute, pero entérese. Porque lo primero que hace un economista, un abogado, un ingeniero, aunque sea PhD como el profesor, lo primero que hace en una discusión por defender su punto de vista es mentir, niña, mentir. Usted no se debe dejar mentir. Participe en vida política. O sea, al contrario, no. La estrella acá es el doctor, por favor. Después del mensaje político de Carlos Arencén, más que económico, ojalá veamos a gente como Carlos Arencén postulando, ¿no? El otro día hubo el CADE, no sé si escucharon por ahí, y Luis Castilla, el exministro de Economía de la época de Alan, se metió un discurso con números, pero que era un discurso político en el fondo, y explicaba cómo estaría el Perú si hubiéramos seguido creciendo como crecíamos en el 2006, 2007, ¿no? Antes justamente de los cambios. Y ahorita estaríamos con el per cápita, otra vez comparándonos, pero bueno, de Chile, y en 30 años más tendríamos el per cápita de España, o después de Bélgica y de Corea. Si siguiéramos creciendo, porque el Perú lo puede hacer, ¿no? Solo era seguir creciendo como estábamos creciendo, antes que el ruido político que arrancó en el 2011, comenzó el ruido político, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer política, pero las cifras no mienten, ¿no? Y si uno ve las cifras, ve cuándo comenzaron los problemas. Yendo a las respuestas, como digo, lo más bacán, creo yo, en un conversatorio es escuchar estas preguntas, ¿no? Y el saber de cada uno de ustedes y compartirlas. Comenzando por las respuestas, comenzando por las preguntas del PhD, de nuestro amigo, yo creo, y ahí creo que concuerdo con Carlos, es que el tema es formalizar, ¿no? Pero gente, ¿por qué no se formaliza? Yo les voy a contar una historia chiquitita, ¿ya? Yo tenía que construir, porque después de la pandemia, mi departamento que ya era chico, se hizo más chico, pues, ¿no? Porque teníamos todos, y yo tenía un área arriba para construir y tenía que construir unos en mis aires. Fui a sacar la licencia. ¿Sabes cuánto tiempo me demoró? Una licencia para aires arriba, porque soy sano, ¿no? Como diría un amigo, tú eres bien sano. Me decía, iba a sacar licencia para construir arriba un techito y unas cosas. Fui a sacar mi licencia. Me demoró 1 año la licencia. Encontraron que uno de los linderos no estaba en la ficha registral y tuve que ir a hacer todo el cambio de registros públicos para modificar un lindero de una zona que no era parte donde yo iba a construir mi pequeña área de 30 metros. Bueno, tuve que hacer eso. Comencé, saqué la licencia, año 2 meses, casi me vuelve otra vez a entrar en pandemia. Año 2 meses para sacar la licencia.
Comienzo a construir, todo bien, una cosa mínima que iba a demorar unos 3 días. Vino el fiscalizador de la MUNI, me revisó y me dijo, señor, usted tiene que poner un tablero electrónico temporal para hacer... ¿Tablero electrónico? Pero si voy a construir 3 días. No, señor, tablero. Y no ha puesto las mallas Schultz que tiene que poner Kyle. Dios mío. Le dije, señor, una pregunta le digo. Dígame, desde mi edificio se ven todos los edificios. Dígame, ¿qué edificio cree usted de ahí, de los aires que están construidos todos, ha sacado licencia? Me dijo, es imposible porque ha construido hasta el borde. Es imposible, no, ninguno de esos ha podido haber tenido licencia porque ha construido más allá. La respuesta de por qué la gente no pide licencia es tu actitud, le digo. Eso es. Porque la formalidad se vuelve estúpida a veces, ¿no? Claro, no, y me metió 26 observaciones para poner, claro, las tuve que contestar una por una, ¿no? Obviamente cuando volvió a venir ya estaba todo hecho porque era una horita de 3 días, ¿no? Una cosa muy sencilla. Esa es la formalidad. Entonces, para llevar a la gente a la formalidad no va a ser, oye, ese formal. No, va a ser porque incentive y yo haga un análisis, sin perjuicio del deber moral, creo yo que es pagar impuestos, y lo reitero, un análisis de que me conviene la formalidad. Y es mejor para mí porque voy a crecer más, porque la informalidad tiene un techo en todo. La informalidad tiene un techo, ¿no? Hasta ahí nomás voy a crecer. Formal puedo crecer más. Entonces, es fundamental las acciones de incentivo. Y son diversas acciones. Por eso, en el tema de arrendamiento, yo creo que promoción de que no ocurra lo que le ocurrió a nuestro amigo, que su madre, que casi llama a todos los comandos de Chavín de Huántar para sacar ahí al arrendatario que estaba 2 años. 2 años y seguro ganando bien, porque era una tiendita, ¿no? Y no le pagaba a su madre que había juntado y tener esa tiendita. Incentivo. Entonces hay que sacar una norma ante un poder judicial que no funciona porque el Estado debe dedicarse a hacer bien pocas cosas, pero hacerlas bien. Justicia, ¿no? Bienestar común. Justicia, buscar el bien común, perfecto, que eso es el cristiano Sonasti, me parece muy bien. Bien, debe ser justicia, salud y educación. A eso dedícate y hazlo bien. No te metas otras cosas. Por lo menos eso hazlo bien. Entonces la justicia, que es totalmente ius imperium, derecho del Estado, no puedo renunciar a hacer justicia, eso no... Hazla bien. No puede ser que un proceso de desalojo demore 4 años. Y esto lo fuimos a hablar con en ese momento el presidente de la Corte Suprema cuando propusimos ese proyecto. 4 años para un desalojo. La persona en 4 años ya se fregó, pues, ¿no? La persona ya no tiene el ingreso y nada. Entonces hay que buscar medidas que incentiven. Sacamos esta ley de desalojo notario ante la situación que habría. Entonces, buscar normas, la de renta inmobiliaria a promover. Y esta de acá, como vuelvo a decir, creo que necesita un componente adicional si es que va a salir. Hay un tema en el Congreso que es bien interesante y esto lo debo a los años en el Congreso. Cuando una norma va a salir, lo más probable es que va a salir. Entonces no le digas no, dile cómo la mejoras, cómo la haces mejor. Y esto recuerdo, yo trabajaba en el ministerio y llegaban propuestas de los congresistas y veía los informes que esta propuesta es pésima. No le digas así. Dile qué tiene que cambiar para mejorarla. Aprovecha esa propuesta normativa y pon algo mejor, pon algo nuevo, compleméntala. Esa es la idea. Y creo que esta norma necesita un complemento porque seguro va a salir. Con técnica legislativa, pero con un complemento de lo que dice el MEF ahí. El MEF dice que el problema... Sí, claro. Sí, claro. Porque tengo clase y voy a tener que moverme pronto. Pero es una forma de contribuir paralela, seguramente inferior a la del doctor, hacer saber que la norma es contraproducente. Correcto. Por oportunidad y por eficacia logrando su objetivo. Pueden hacerlo. De hecho, el Congreso es terriblemente malo legislando en el Perú en la actualidad. Eso, lo pueden seguir haciendo. Pero si me invitan acá, yo siempre voy a actuar de buena fe y cuando algo es pan, digo que es pan. Y cuando es heces, digo que son heces. Es mi humilde punto de vista. Perfecto. Y eso tiene que ser. Entonces, siguiendo con la sugerencia, creo que esta norma, si es que sigue, necesita lo que ha dicho el Ministerio de Economía en su informe, que puede generar que las que ya pagan dejen de pagar. Y eso sería un problemón, porque ya pocos pagan, perdón, ya terminando, ya pocos pagan, porque es un impuesto que paga poco, entonces necesitas ahí algo más. Entonces que se evalúe lo de la retención y creo que podrían hacerlo porque se coordinar, ¿no? Llamar a la gente del MEF, conversar qué les parece y ver cuáles son sus posiciones. Sobre lo que dice la señora creo que se aclaró, ¿no es cierto? No se promueve que pague usted más, ¿no es cierto? Más bien por el contrario, con lo de retención, usted solo para terminar la idea, solo para terminar.
Pero esto no le afecta, por el contrario, creo yo. Entonces, ¿qué usted propone? ¿Que no se pague impuesto? Ya, bueno, correcto. Es que si tiene que pagar impuesto, lo tiene que pagar. Es decir, el impuesto de renta lo tiene que pagar. Pero por supuesto, no lo va a asumir usted con el deudor impercibido. En todo caso, lo tiene que asumir ella y creo que la forma es reteniendo. Más bien, usted tendría que ir y toma tus 95 y toma mis 5. Al SUNAT, con eso evitas que la otra persona no lo pague, ¿no? Eso es, creo que estamos ya en el término. Muchísimas gracias. Acá, como dice Carlos, la idea es colaborar. Y muchísimas gracias a ustedes por esa participación tan grande. Qué bueno que participen y estén activos, porque esto se logra solo con la ciudadanía. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que han participado en esta ronda de preguntas. Ya para culminar con esta conferencia, por favor, vamos a invitar al jefe del área de atención ciudadana, Wilfredo Ponce de León, para hacer entrega de los siguientes diplomas de reconocimiento. El primer diploma se entrega a Alfredo Lozada Bonilla, gerente de la División Institucional de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. Muchísimas gracias. Y el siguiente diploma de reconocimiento es para Carlos Adriancén Cabrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ok. Muchísimas gracias. Por favor, si nos acompañan en la primera fila con una foto protocolar, de manera bastante breve. Si pueden bajar con su diploma, por favor. Al público presente, nos colocamos de pie. La foto la vamos a tomar desde aquí arriba. Asimismo, queremos compartir con todas las personas que nos acompañan el día de hoy, ya sea aquí de manera presencial o a través de la transmisión en vivo, que el siguiente martes 10 de diciembre a las 6 p.m., tendremos el evento denominado Seguridad Digital en Navidad, protege tus datos y compras virtuales, con un destacado especialista de la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú. El siguiente martes 10 de diciembre. Bien, por favor, si a las personas que se encuentran a los lados de la sala pueden por favor pegarse hacia el centro, pueden ocupar el espacio de los pasillos. Tratemos de juntarnos hacia el centro del auditorio para que la toma pueda salir centrada, por favor. Ahora sí, miramos todos aquí adelante. Saludamos todos a la cámara, por favor. Saludamos, saludamos. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Con esto hemos finalizado la conferencia Proyecto de Ley 7041, Arrendamiento Justo para Todos, evento organizado por el Programa de Conferencias Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana de la Primera Vicepresidencia del Congreso de la República, a cargo de la congresista Patricia Juárez Gallegos. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.